No sé si has escuchado a veces decir esta frase, es que esta persona es muy difícil de agradar. Qué difícil es agradar a esta gente, o a cierta gente, ¿no? A lo mejor tienes un papá que dices, a mi papá con nada le doy, ¿qué? No le gusto con nada. O a tu cónyuge, ¿no? No, pues no tengo contento con qué. Con nada. En el trabajo, ¿verdad? Mi jefe es intratable, nunca está contento con qué. Es muy difícil darle gusto. No se le da gusto con nada. ¿No has oído esa frase? Que es gente que a veces es muy difícil darle gusto. ¿Y qué será con Dios? ¿Será fácil darle gusto a Dios? No, es que a Dios con nada lo tengo que contento. ¿Será así el trato de Dios con nosotros? Que nada, que no le agrademos, que será difícil tenerlo contento. Bueno, ustedes saben que estamos tocando esta serie, los héroes de la fe, que no lo dice la Biblia así como tal héroes. Y es un registro de hombres y mujeres que a través de la fe dice que Dios testificó, Dios los aprobó y fueron dignos de alguna manera de estar plasmados sus nombres en la escritura, ¿verdad? Y el escritor de Hebreos se encargó de decirnos de alguna forma el por qué fueron considerados como hombres y mujeres que Dios pudo hablar de ellos y fueron hombres y mujeres de fe. Vimos la semana pasada el primero, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Abel es el primero que aparece en esta gran lista. Luego viene el segundo. Entonces vamos a ir por favor a Hebreos. Por favor, vamos a leer solamente 2 versículos. Esta es la temporada Héroes de la Fe y la intención es que tú seas motivado de alguna manera a través del ejemplo de estos hombres y mujeres para que tomemos decisiones y podamos ser influenciados de que, como cuando nosotros los mexicanos vamos al mundial y vamos perdiendo siempre y luego empieza el grito de todos los mexicanos. ¿Sí? Sí se puede. Que eso pudiera ser algo para nosotros, que si estos hombres y mujeres comunes y corrientes como tú y como yo pudieron ser testificados o que Dios los aprobó como hombres y mujeres de fe, tú puedes decir en pleno siglo XXI, sí, sí se puede. Entonces dice los siguientes versículos, por favor, ponlo, hija, Hebreos 11, dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo, traspuesto, como dicen algunas versiones, sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber, aquí hay una palabra clave, ¿verdad? ¿Agradado a quién? Entonces, ¿se puede agradar a Dios? A lo mejor no puedes agradar a tu cónyuge, o a tu jefe, o a tu papá, pero la Biblia dice que a Dios sí se le puede, ¿qué? Se le puede agradar. El siguiente versículo. En realidad, dice el escritor de Hebreos, es imposible, se repite la misma palabra, agradar a quién, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Entonces, ¿sí se puede agradar a Dios o no? Sí, dice que este hombre llamado Enoc, que si uno va al registro bíblico, es muy poca porción de la escritura que nos habla de este hombre. ¿En dónde estuvo entonces que este hombre pudo agradar a Dios? ¿Cómo se agrada a Dios? Bueno, el primer elemento que Dios dice que le agrada es que tú y yo seamos hombres de fe. Y hablo en hombres en sentido genérico, hombres y mujeres, ¿ok? ¿La fe le agrada a Dios? Sí. Y ya vimos hace 2 domingos lo que era la fe. Recuerdo un poquito, es una confianza en algo o en alguien. Es estar plenamente convencido y confiar en alguien o en algo. Todos ejercemos fe, ¿estamos de acuerdo? Porque tenemos confianza en algo o en alguien. Algunos lo tienen en sus cuentas bancarias, en sus habilidades intelectuales, pero nosotros confiamos en que lo que Dios ha prometido es cierto y Él va a cumplirlo. Confiamos en Dios como se confía a veces en los médicos, ¿verdad? Hacíamos esa analogía. Es una fuerte confianza. Entonces, a lo que Dios le agrada, entiendo, es que tú puedas confiar en que Él va a cumplir lo que te ha prometido. ¿Okay? Eso es fe, una firme confianza en Dios. Entonces, dice que este hombre le agrada, pero ¿quién es Enoc? Y parece a veces un poco como de cuento de hadas que este hombre no experimentó la muerte.
sino que Dios se lo llevó. ¿Qué hizo Enoc? Ahora, ¿podrá ocurrir esto? Bueno, la Biblia registra de dos hombres que fueron llevados, que no experimentaron la muerte. Uno es Enoc y el otro es Elías. Y aunque Elías en un momento de su vida estaba muy deprimido y ya se quería morir, no experimentó la muerte. Mas sin embargo, el primer héroe sí experimentó la muerte, que fue Abel. ¿Quién es este Enoc? ¿Por qué la Biblia lo menciona? ¿En dónde viene Enoc? Pues debe venir en la Biblia, ¿no? Capítulo 5 del libro de Génesis, para ponernos en contexto rápidamente, dice lo siguiente. Voy a leer, traigo la versión de las Américas. Y yo te doy un consejo cuando quieres estudiar un poco con más seriedad, no que no sean serias las versiones dinámicas como NBI, se llaman versiones dinámicas, que se contextualizan a nuestro idioma o a la temporalidad en la que estamos. Porque algunas otras versiones traen palabras antiguas, le llaman arcaísmos, pero creo que guardan a veces una mejor intención de lo que se quiere expresar. Pero bueno, voy al capítulo 5. Fíjense cómo empieza el capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó, aquí dice en mi Biblia, Adán. Aquí dice en mi Biblia, el día en que fueron creados, y aquí los llamó como seres humanos, ¿verdad? Que ya que hay una traducción dinámica, esa es la intención. Pero él los llamó Adán, a la mujer y al hombre a la mujer los llamó Adán, que la traducción es, los llamó seres ¿qué? Entonces, ¿qué somos? Somos seres humanos, ¿verdad? Porque estamos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios, porque Adán y Eva fueron creados a su imagen y semejanza. Versículo 3, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Porque aquí explica, dice que más adelante que Dios le dio a Set porque Abel ya había muerto. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años y engendró hijos e hijas. En total, los días que Adán vivió fueron 930 años y murió. Sáltate hasta el versículo 18, por favor, del mismo capítulo 5. Y Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Ya apareció aquí ¿quién? Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y engendró hijos e hijas. En total, los días de Jared fueron 962 años y murió. Versículo 21. Y Enoc vivió ¿cuántos años? 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. En total los días de Enoc fueron 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esto es lo que registra la Biblia. Aquí, Hebreos 11 y Judas, que luego vamos a tocar, que nomás tiene un capítulo, por eso decimos capítulo 1, porque la carta de Judas solamente es un capítulo, solamente mencionamos los versículos 14 y 15, pero eso lo vamos a ver después. ¿Quién es este Enoc? ¿Qué se nos dice? ¿Qué podemos sacar? ¿Hay algo que podamos sacar? Pues anduvo con Dios, le agradó y Dios se lo que se lo llevó. ¿Dónde está el heroísmo? Bueno, algo tendrá que enseñarnos la Escritura, ¿o no? Tampoco pretendo sacar cosas donde la Biblia no dice. Tampoco podemos caer en la especulación, ¿estás de acuerdo? Tenemos que ir al texto, y alguien dice, un texto que es un poco oscuro se debe de alumbrar con algún texto que es más claro. Este es un principio de interpretación bíblica. Lo que es medio confuso o oscuro, la Biblia misma nos da la herramienta para que podamos alumbrarlo y tener, ok, esto me queda más claro. Entonces, vamos a ver cómo empieza capítulo 5. Cuando uno va a capítulo 4, viene el asesinato de Abel. Caín es mandado al exilio, la presencia de Dios jamás viene con él, y entonces se dice que él funda una ciudad,
Y esa sociedad tiene un patrón sistemático: la violencia y la muerte. Cuando tú lees capítulo 4 y te detienes, luego viene un hombre que se llama Lamec, el típico hombre bragao que dijo: si a Caín le hicieron eso, yo me vengo peor. Así es que si alguno me golpea, yo lo mato. Y son ciudades que a lo largo ya de la historia de la humanidad se fundan con la violencia y con la sangre, como la mayoría de las naciones se han fundado, ¿o no? Este es un patrón repetitivo a lo largo de la historia. Ve la historia de las naciones, cómo se formó México, lo que hoy es el México que entendemos. ¿Bien? ¿Tranquilón? ¿Con sangre y violencia o no? ¿Estados Unidos? También. ¿Centroamérica? Bueno, ahorita que estamos viendo un conflicto, ¿de qué tipo? Bélico. ¿Se está derramando sangre? ¿Qué se está reclamando? Hasta donde puedo entender, algunos territorios que quieren anexarse a otro país. ¿Y lo van a hacer por las buenas, platicando como cuates o un volado como en el barrio? ¿Va a ser a través de qué? De sangre. Así se fundan las ciudades y las naciones. Y así se funda cuando vemos Babel, se derramaba sangre ya y violencia. Pero aquí hay una generación que después dice en el último versículo del capítulo 4 que los hombres empezaron a buscar a quién, a Dios. Y esta lista nos da gente que creyó en Dios, pero hay algunos patrones que deben llamar nuestra atención. Entonces, primero les recuerdo una promesa, versículo 5, por favor, del mismo, versículo 1 del capítulo 5, perdón. Esta es la lista de los descendientes de quién. Entonces, todos los que se van a ir nombrando en capítulo 5, ¿de quién son descendientes? De Adán. Cuando Dios creó al ser humano, primero, principio de identidad. ¿Se acuerdan que yo hablé de principio de identidad? ¿Sí se acuerdan qué es el principio de identidad? Las cosas son como son, nos guste o no nos guste. Ese es el principio de identidad, no contradicción. Las cosas son como son. Principio de identidad. Tú y yo somos seres que humanos. Si tú crees que eres el producto del azar y de la evolución, bueno, yo creo que soy alguien que fue formado a imagen y semejanza de quién, de Dios, que yo reflejo a Dios de alguna manera. Ahora, el reflejo de Dios en el ser humano no se ha quitado. El pecado no lo quitó, lo opacó, pero no lo quitó. Porque podrás ser creyente o no, pero el ser humano es capaz de transmitir a su creador. Música, poesía, arquitectura, bellas artes, danza. ¿Sí o no te impresiona? Dices, ¿de dónde saca tanta creatividad? Fue al cine conmigo en la semana. ¿Alguien que fue a ver? Es una película oscura, ¿verdad? Pero oscura porque casi no le meten luz. Pero yo digo, ¿de dónde saca la gente tanta imaginación para hacer una historia? La verdad, eso es creatividad, ¿o no? La medicina, ¿me sorprende la medicina o no? La genética, dices, el hombre refleja ¿a quién? A su creador. Entonces les recuerda a los descendientes, fueron creados ¿a quién? A mi imagen y semejanza. No olviden eso. Siguiente versículo, por favor. Entonces, primer principio, les recuerda una promesa. Los creó a imagen y semejanza. Versículo 2, los llama seres humanos. El versículo que sigue, por favor, 3. No, perdón, regresa a ti. Aquí hay una palabra. Los creó hombre y mujer, y los ¿qué? Los bendijo. Estuvimos el viernes y les explicaba un poco coloquialmente lo que quiere decir bendecir y maldecir. ¿Alguien se acuerda qué es bendecir? Hablar bien. Eulogia, de donde viene nuestra palabra elogio o elogiar. ¿Qué es elogiar? Bien decir de alguien. A pesar de toda la tragedia de capítulo 4, Dios te quiere recordar y nos quiere recordar que al ser hecho a imagen y semejanza de Él te quiere ¿qué? Bendecir. Él va a hablar bien de su creación. Y yo les decía el viernes, ¿saben cuál fue la primera maldición? ¿Quién la dijo? Dios. ¿Y cuál fue la primera maldición? No es bueno, que no era bueno. Que el hombre estuviera solo. Esa lo dijo Dios, no es bueno. Esa es la primera maldición de parte de Dios. Es decir, habló algo que no era bueno. Les dijo, es malo que el hombre esté que. Por eso le hizo una ayuda idónea, pero no es el tema. Entonces nos recuerda, primer principio, están hechos a imagen mía.
deben de reflejar quién soy y tienen mi bendición. Dios los bendice, pero aquí hay algo que es clave para entender la vida de Enoc. Siguiente versículo, por favor. Y esto tiene que llamar, espero que llame tu atención, como llamó mi atención. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Set. Siguiente versículo, por favor. Después del nacimiento de Set, Adán vivió ¿cuántos años? Y tuvo otros hijos e hijas. De modo que Adán murió. ¿Qué le pasó a Adán? Murió. ¿Cuántos años tenía? Pasaría mucho tiempo tratando de explicar, si creemos que es literal, que vivieron tantos años. Podríamos dar argumentos. En cierta lógica dices, no, si bien me va, voy a vivir ¿cuánto? 70, 75, dice la Biblia. Si me cuido, un 80. Pero si me cuido bien, 90. Pero si ya rompo el récord, 100. Pero estos hombres vivían ¿cuántos? Pero al final, lo que Dios dijo en el huerto del Edén se cumplió. Se cumplió. Le dijo, mira Adán, ya. ¿Puedes comer de cuánto? ¿Cuánto es todo? Todo. Solo puso una restricción que le llama a la Biblia el árbol del bien y del mal. Pero había otro árbol, el árbol de la vida. ¿Sí o no? ¿Podía comer de ese árbol? Sí, claro que podía. Le dijo, de todo puedes, pero del bien y del mal no comas. Algunos teólogos le llaman el árbol de la libertad. La libertad de elegir. O sea, ¿por qué Dios es aguafiestas? ¿No se le puede agradar a Dios? ¿Para qué pone ese? ¿Por qué me dice que pueda comer de todo y por qué no puedo comer de este árbol? Porque Dios en su naturaleza soberana, nos guste o no nos guste, Él pudo poner cierto derecho para que esto por el momento no lo hicieras. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú puedes ir a mi casa a hacer lo que quieras? No. ¿Por qué no? ¿No vivimos en un país libre y soberano? ¿No es así México? Pero hay reglas en donde. Y por eso soy mala onda. No, ¿verdad? ¿O soy aguafiestas? Tengo el derecho a que ciertas cosas de mi casa son muy privadas y no las podemos tocar, solamente si yo doy la autorización. ¿Están de acuerdo? ¿Eso soy malo entonces? ¿Tengo el derecho? ¿Tenía Dios el derecho? Pregunta, ¿qué te gustaría? ¿Conocer el bien y el mal o vivir para siempre? Se los dejo fácil. ¿Qué eligió el ser humano? Ah, no. Ahora, como dicen aquí en Guadalajara, nomás mis chicharrones que yo hago las cosas como a mí. Fueron engañados. ¿Se dieron cuenta? Entonces, ¿la sentencia se cumple o no? Murió. Murió espiritualmente, dejó de tener comunión el hombre con Dios, se separaron, como lo hemos repetido, la muerte no es extinción, es que separación. El hombre ya no tiene comunión con Dios como la tenía al origen, pero después llega la sentencia. Tarde que temprano, tú y yo, vamos a ver, se va a cumplir. Y así generación tras generación, ¿se dan cuenta? Y tuvo otro hijo, y luego dice de la persona, se nombran a hombres. ¿Ya se dan cuenta que se nombran a hombres? Ya ven que el heteropatriarcado de aquí la Biblia lo promueve. No lo promueve. Son representantes generacionales. ¿Y por qué a los hombres? ¿Por qué Dios, pues? ¿Por qué no a las mujeres? O sea, ¿está peleado Dios con la mujer? ¿Qué le pasa a Dios? Ya ven, por eso se ganan de la Biblia y por eso tenemos machismo en México y en el mundo. Por eso marchamos el 8 de marzo. No estoy en esta parte queriendo decir si algunos movimientos, ¿qué opino yo? No soy una voz para opinar de esto. Pero creo que hay un principio que quiero transmitirte esta mañana. Son hombres, son varones los que están nombrados en esta generación. ¿Será que Dios es misógino? No, porque luego cuando tú veas los héroes de la fe vas a ver si hay mujeres o no. ¿Y qué tipo de mujeres? Entonces,
para volver. 10 generaciones se nombran ahí y empieza con un hombre que es el representante de una generación que le llamaban, sí, en la Biblia se les llama patriarcas, porque eran los líderes, los varones, los que debían de ejercer cierto tipo de autoridad por cuestión de orden, no porque tenía que ser de alguna manera, porque en la Biblia me he dado cuenta que cuando los hombres no se levantan, Dios levanta ¿qué? Mujeres. Muy claro para mí en la Biblia. No es cuestión de sexo, Dios no es sexista o va a tener una guerra como él pretende entre hombres y mujeres. No, la guerra no es contra las mujeres, es contra la desigualdad, y en eso estoy de acuerdo. Esa es mi postura. Porque Dios los hizo a imagen, nada más al hombre, a los dos. Si estamos ahí. Entonces, pero hay un patrón. Se nombra al patriarca, luego dice, y engendró hijos e hijas, y murió. Y luego dice el otro, ¿verdad? Y el nombre de fulano de tal es tal, y engendró hijos e hijas, y murió. ¿Ya se dan cuenta de ese patrón? Se levanta, eran creyentes, tienen hijos e hijas, y luego ¿qué? Se mueren. Ese es un patrón. ¿De eso se trata la vida? Yo te pregunto a ti. ¿De eso se trata? Pues soy Saúl Vázquez, tuve un hijo y una hija, ¿y ya qué? Se murió. Y luego nació Dan, y espero en fe, y tuvo hijos e hijas, y murió. De eso se trata la vida. ¿De eso se trata? Nacer, engendrar y morirme. Parecería que un patrón así es lógico, pero aquí, en la séptima generación, algo pasa. ¿Ya se dieron cuenta? Vayan al versículo, por favor, donde aparece Enoc. Versículo 21. Y Enoc vivió, ¿cuántos años? 65. ¿Cuántos años tenía? 65. Y dice quién engendró. Que Matusalén es el hombre en este registro que más años vivió. Dicen, ay, tiene la edad de Matusalén. No, hijito, ¿verdad? Como Matusalén, porque si tú checas, fue el que más vivió. ¿Y quién fue Matusalén? El hijo de Enoc. Muy bien, ahí dice la Biblia, ¿no? A ver. Pero es el abuelo de Noé. ¿Otro héroe de qué? Aquí hay un cambio, ¿ya se dieron cuenta? Porque ya no dice engendró hijos e hijas y qué. Algo pasó con Enoc. Algo cambió aquí. ¿Y cuándo cambió? A ver quién lo descubre. Vean a la Biblia, o sea. Cuando le agrada a Dios. No. Antes. Fíjense, chequen la Biblia. Esa vez es fácil o difícil de seguir si ponemos atención. ¿Qué le cambió? ¿No? ¿Cuántos años tenía? Era un de 65 años. Bueno, cuando ya estaba casado, pero no tenía qué. No tenía hijos. ¿Cómo vivió cuántos años sin hijos? 65 años. No sé cómo será la gente, pero ya tenía sus años o no. Ya ven si se puede tener hijos todavía a los 65. Tenía 65 años, pero algo pasa. Tiene a su qué? A su Matu. Le nació Matusalén. ¿O no? Y ahí algo cambió. Porque fíjense lo que dice la Biblia. Después, ese después es bien interesante. Y Enoc anduvo con Dios después de haber engendrado a Matusalén. Algo cambió en él. Cuando tenemos a los hijos por primera vez, que los tienes aquí, ya no vuelves a hacer lo mismo. O puede que sí. O puede que te caiga por primera vez el 20. Porque ser papá es un privilegio, ¿no? Pero conlleva una enorme responsabilidad. ¿Sí están conmigo? ¿Es fácil ser papá? ¿Da miedo ser papá? La verdad, mucho, se los confieso, mucho.
No sabes si vas a ser capaz de proveerles, de cuidarles, de guiarles. La libertad se acaba. ¿O no? Ya no eres tan libre. Ya no puedes hacer lo que tú quieres. Ahora hay alguien que te va a llorar porque tiene hambre. Y vaya que algunos siguen teniendo hambre. ¿Van a ocupar cosas? ¿Poquitas? Como decía mi mamá, parece que traen lumbres en las patas, se acaban los zapatos. ¿O no? Pero algo le cambia a él. Decide que ya no puede seguir viviendo y engendrar y morirse. Toma una decisión. Él sabía de Dios, pero él decide caminar con Dios. ¿Ya se dan cuenta? Eso lo mueve, ¿no? Y déjame decirte lo siguiente: papá varón, va para ti. Pero cuando yo predico, primero me cae el 20, ¿quién? Espero que me caiga a mí. ¿Ya Dios los bendijo o no? ¿Te va a dejar solo? No, no te va a dejar solo. Pero necesitas confiar en quién. En Él. Eso es lo que marcó la diferencia. Enoc decide confiar en quién. En Dios. Ante la empresa que tiene por delante. Los hombres y las mujeres somos muy importantes para Dios. Pero va al hombre. Se nombran hombres porque nosotros los varones somos los encargados de llevar y modelar a Dios. ¿Está fácil? A lo mejor no tengo hijos, ¿no? ¿Para qué ven? Pero esto le agradó a Dios porque creyó que él tenía que ser una generación que cambiara el asunto. Y ayer vi un documental y te lo recomiendo. Está en la plataforma que yo tengo, ahí lo encontré, y la verdad es porque no quería ver fútbol. Porque la verdad me gusta mucho el fútbol, pero no veo fútbol. Voy a ver un documental, los voy a castigar por lo que pasó en Querétaro. No hay uno para que se les quite. No quiero ver fútbol. Y me encontré con un documental que se llama Muéstranos a Dios, o Muéstrame a Dios. Y ese documental lo hicieron cristianos. De todo el impacto positivo o negativo que hace la figura paterna del varón, no tienes una idea. Te voy a dar algunas estadísticas solamente. Esto se hizo en Estados Unidos, el país de las estadísticas. Dice que los jóvenes, esto fue en uno de los estados, en Tennessee, refiriéndose al hombre, dice: los hogares, una estadística del departamento de Tennessee, los jóvenes que provienen de hogares sin padre representan las siguientes estadísticas, sin la figura paterna. 63% de los jóvenes que se suicidan adolescentes no tuvieron papá. 70% en instituciones que están a cargo del Estado. 70% de los niños que están a cargo del Estado estuvieron sin papá. 71% de los embarazos no deseados no tienen la figura del papá. El 71% de los niños americanos que dejan la secundaria no tuvieron o no tienen papá. 75% de los internados en centros de abuso de sustancias químicas no tienen papá. 85% de los adolescentes que están en prisión no tienen papá. 85% de los niños que tienen problemas de comportamiento no tienen papá. Y el 90% hijos, sino criadlos en disciplina y corrección en el Señor. ¿Qué nos quiere decir ese versículo? La palabra padre es pater, refiriéndose a quién? Al papá, no a la mamá.
Entonces parece que los papás varones tenemos una característica con nuestros hijos. ¿Los hacemos qué? No. ¿Por qué Pablo nos diría esto? No los hagan ¿qué? Enojar. Pregunta a los hijos, ¿los papás varones a veces los hacemos enojar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O soy el único que hace enojar al Dan? Claro que los hacemos enojar. ¿Y qué dice la Biblia? No los hagas enojar. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que es la manera como los corregimos y como les enseñamos los que ¿qué? Les molesta. Alguien dijo, muéstrale al niño el camino que debe transitar, ¿sí o no? Pero no te olvides primero de transitar tú por él. Los jóvenes a veces no quieren creer en Dios porque no tienen un ejemplo que seguir. ¿O no? Dice la Escritura, cuando dice criar, ¿sabes cuando entendí que era? Dije, no, si lo oyeran mis hijos, no decir, ay papá. Criemos, dice, cuídalos a tus hijos como si los estuvieras acariciando. Como si lo estuvieras, ¿qué? Eso es lo que dice, como si lo estuvieras abrazando. No dice que no los corrijas, pero dice acariciarlos. Esa es una forma de cuidarlos. Entrénalos, quiere decir, con el ejemplo. Implica corrección. Ahora, dice que la corrección es violenta y todos tenemos que arrepentirnos. Todos los que hemos sido papá. ¿Alguna vez has corregido físicamente a tu hijo? ¿Le has dado con amor o con enojo? No, dice, si ya no le doy enojado, ya no qué, ya no le doy. Pero no es lo correcto. ¿O sí? Tenemos que confesarnos, varones, que hemos sido malos líderes, que nos hemos equivocado con nuestros hijos y que a veces cuando los queremos acariciar ya no quieren que no me acaricies. O sea, ya no saben si o es golpe o es amor. Nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado. ¿Están de acuerdo? Tenemos que confesarnos, varones, y es la responsabilidad de nosotros. Por muy difícil que parezca, la Biblia nos llámales la atención. Pero lo que quiere decir llamar la atención, según este versículo, ¿sabes qué es? Digo, ¿por qué no lo aprendí cuando fui papá por primera vez hace más de 30 años, casi 30 años? Llamar la atención, lo único que quiere decir la Biblia es poner en su mente mi palabra. Pero para nosotros llama la atención, cuidadito, ¿o no? Digo, hagan de cuenta que me están viendo con mis hijos. Eso no es actuación. ¿La próxima? Así que, así te va. ¿Pensamos que así ejercemos autoridad o no? Y cuidadito. No, yo lo he hecho, no estoy actuando, porque yo se los digo, ¿a qué me va a decir, ay, apá? Parece que te estoy viendo. Pero es nuestra parte, no me voy a justificar, pero somos personas caídas, ¿sí me explico? Pero por eso tenemos la Biblia. Algo hizo bien, no, que vio a Matusalén y dijo, no puede seguir que yo siga así, como mis generaciones que engendraron y se murieron y no pasó que nada. Él hizo un trabajo bueno, porque te voy a decir por qué. Porque Matusalén fue creyente y luego tuvo otro hijo y luego tuvo un nieto que se llamó ¿qué? Noé. ¿Podemos cambiar esta generación? Sí, pero es a través de nosotros, los cabezas de familia. Déjame decir, no te van a pedir cuenta a ti, mujer. ¿Sabes a quién le van a pedir cuenta? Al varón. Y lo siento, mis hermanos, pero así es. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando el hombre pecó y la mujer cayeron, ¿a quién llamó? Adán, ¿dónde estás? Y aquel se la sacó fácil, ¿no? ¿A quién echó la culpa?
Es más, tan culpable es Eva como tú, porque tú me la diste, yo ni la escogí. Pero aquí tú ya te acabaste, mi estimado, porque tú escogiste a la mujer, ¿o no? ¿A quién no se las impusieron? Para orar por ti, la verdad. Pero me marcó una diferencia. Caminar con Dios es vivir todos los días de su vida. ¿Cuántos años vivió caminando con Dios? 300 años de su vida diciendo: va Dios, te creo Dios. No es a mi manera, Dios, es a qué, a tu manera, como tú dices, como va. No me importa lo que digan, que ya no me importa lo que digan los demás, yo voy a caminar que contigo, a pesar del mundo violento en que vivo. Y si no, chequen lo que va a pasar después. ¿Cómo estaba el mundo? Completamente hundido en violencia, en desigualdad. ¿Te suena algo del siglo XXI? ¿Sabes quién está esperando que nos levantemos? Nosotros. Pero para poder marcar una diferencia tenemos que caminar ¿con quién? Con Dios. Y créanmelo, no es fácil, pero se puede. No es llamar la atención. Yo cuando digo: Señor, yo no tuve un papá muy cercano. Aquí está mi mamá y no voy a hablar de mis tragedias, de voy a decir: ay, pobrecito de mí. Pero ¿cómo me hubiera gustado que mi papá me haya bendecido? Me hubiera encantado mucho. Muchísimo. Que me hubiera dicho que me amaba. Y sí lo decía, pero me confundió tanto, porque a veces me decía que me amaba, pero a veces veía otra cosa tan que me confundió. Pero ¿saben dónde encontré un verdadero padre? En Dios, en Cristo. Porque Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y hoy tengo un Padre celestial único y excepcional. Y lo juzgué muy duro, y mi mamá lo sabe. Yo fui de los más críticos de mi papá. Fui muy duro y hoy me arrepiento. Quisiera haberle dicho: pa, pues ¿cómo podías darme lo que tú mismo no tenías? Y yo me he equivocado con aquel grandote. Mucho me he equivocado como papá. Soy pastor, pero él sabe que le he pedido, pero me he equivocado como papá. Y nuestros papás no son perfectos, pero honralos. Pero tú y yo podemos marcar la diferencia, ¿o no? Termino. ¿Sabes en qué marcó la diferencia? Judas, por favor, vea este texto. Entonces, mira, fue bendecido. Esta historia me gustó. Él entendió la importancia de ser un papá y un líder. ¿Verdad que sí? Y dijo: no voy a poder si yo no camino ¿con quién? Con Dios. La empresa no es fácil. Necesito obedecer a Dios. Pero aquí está lo que marcó la diferencia en su generación. Está en el Nuevo Testamento, no estoy en el Antiguo Testamento. Y no es Judas Iscariote el que escribió esto, ¿verdad? Es Judas. ¿Alguien cree que fue el medio hermano del Señor Jesús? También Enoc. ¿El qué? El séptimo patriarca. ¿A partir de quién? ¿Conocía Génesis, Judas? Sí conocía Génesis. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué es profetizar? Es comunicar la palabra ¿de quién? De Dios. Él dijo: no solamente es un reto crear hijos. Si yo camino con Dios, Dios va a decir: yo tengo que hablar ¿qué? Su palabra. ¿Y cuál fue la palabra que profetizó Enoc? Miren, el Señor ¿qué? Viene con millares y millares de ángeles. Siguiente versículo. Para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. ¿Quién es él? Contra Dios. El caminar con Dios no solamente fue para crear hijos, sino para advertir a una generación violenta como la que él vivió que hay un peligro ante la violencia que él vivía en su generación. Se quedó callado. Dijo: no, yo mejor no digo nada para que no sé qué, no se molesten, no voy a herir susceptibilidades, mejor todo es amor. ¿Y qué? Él dijo: ¿saben qué? ¿Saben qué es la palabra impiedad en la Biblia? Aquel que habla deliberadamente y hace cosas en contra de quién?
de Dios. Ah, ¿Dios dice eso? Pues yo digo esto. ¿Cómo ves Dios? A ver, ¿hay gente así? ¿Sí o no? Él dijo, Dios va a traer juicio sobre esto. Si tú amas a alguien, ¿le advertirías si está en peligro, sí o no? ¿Sí o no? Oye, aguas, estás en riesgo. Aquí tengo una doctora. Si ella me hace un análisis y sabe que yo tengo azúcar elevada, ¿me dirías o no? ¿Por qué? Pues porque estás en ¿qué? Se te van a subir las hormigas de tan dulce, mi estimado. ¿Sería su responsabilidad en su ética advertirme, sí o no? Si no lo hiciera, ¿cómo la tacharías como médico? ¿Irías con ella? No, pues tienes, y es más, no todavía me dice que tengo azúcar, sino que me invita pastelillos para las misiones. Tenemos una ética moral y cristiana, mis amados hermanos. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Tenemos que decir lo que está mal y lo que está bien. Y luego lo dijo, y por todas las injurias, los falsos testimonios que se levantan e insultos contra quién. Eso es caminar con Dios. Hablar su palabra, decir lo bueno y lo malo. La Biblia dice, y con eso termino, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y cuando la exclamación onomatopéyica ¡ay! Aparece en la Biblia, ¿qué quiere decir como de ¡ay! Del verbo haber? ¿Qué está implicando? Dolor, juicio, problemas. ¡Ay! Es un ay de dolor. Dice ¡ay! ¿Y qué nos llama? ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias, gracias tocayo. Y si va a haber buenas noticias es porque hay malas noticias, mis amados hermanos. Yo no pretendo ser un juez, pero sí pretendo ser alguien que quiere caminar con Dios, amar a mis hijos, pero también anunciarles el Evangelio a ellos, ¿sí o no? Y a la gente. Por eso Enoc dice que caminó él, ¿cuántos años? 300 años. Ponte de pie, voy a pedir a los chavos que pasen un poquito. Ya nos vamos a ir, hemos terminado este tema. Aquí el reto, ¿cuál es el eje de estos héroes de la fe? Hay un solo eje. Caminaron con Dios. Es decir, en palabras coloquiales, decidieron obedecer ¿a quién? A Dios. Aún a pesar de su propia opinión, sus propias emociones y de lo que ellos sentían. Esta es la pregunta para nosotros. Enoc decidió dedicar su vida a Dios. ¿Cuántos años? 300 años. ¿Son muchos 300 años? Pues para él no fueron muchos. ¿Fueron pocos o no? En comparación, ¿cuál era el marco de referencia? 900 años. ¿Vivió poco? Él sí vivió poco. Relativamente en comparación con sus antepasados, vivió como vivió poco. ¿Dejó de ver muchas cosas? Seguramente sí. ¿De ver otras tantas? Sí. Mi pregunta es,